¿Qué te parece, Yone, con Roberto Isurrieta? Lo conoces perfectamente, analista político y colaborador frecuente de CNN. Bienvenido, Roberto, un gusto poder saludarlo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Yone, si quieres hacer una pregunta a Roberto Isurrieta, Roberto, a la luz. Que bienvenida. Claro que sí, y pues por supuesto bienvenido. Roberto, a la luz de la baja participación, ¿es posible pensar que hay poco interés entre los demócratas y que esto se puede repercutir en la elección general, o son dos dinámicas diferentes? Yo pienso que son dos dinámicas distintas. Creo que lo más significativo de esta noche es que, como veníamos diciendo aquí en CNN desde el inicio de esta campaña, Carolina del Sur es el estado más significativo porque es el primer estado grande, numeroso, representativo de esta contienda hasta ahora. Uno, dos, es la antesala de la elección que tendremos el supermartes, este próximo martes, donde se elige 3 estados. Por eso Hillary Clinton dijo, ahora esta campaña va a nivel nacional. Pero lo que es más importante y relevante es que Carolina del Sur nos comienza a despejar el panorama. Esta ha sido una elección muy complicada, muy difícil de interpretar, muy difícil de seguir en cierta manera. Pero Carolina del Sur, y sin lugar a dudas el próximo martes, nos despeja el territorio. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Carolina del Sur? En el caso del Partido Demócrata esta noche, que Hillary Clinton está en la antesala de quizás repetir este triunfo este martes, con lo cual se consolidará como la ganadora de la elección interna del Partido Demócrata. En el lado republicano lo vimos el martes pasado, Carolina del Sur, de nuevo, la antesala, que ya también comienza a despejarse el territorio. Y ya vemos casi una polarización entre Donald Trump y el senador Rubio. Eso se confirmará o negará este martes. Pero en mi opinión, Donald Trump ya comienza a ser el elemento central de esta campaña en el sentido que es también un elemento para el triunfo de Hillary Clinton. Esto es, un candidato como Donald Trump en realidad polariza. Y por lo tanto, aquellos que están en contra de Donald Trump tienen que unirse por aquel que le pueda ganar a Donald Trump. En el caso de los republicanos, Marco Rubio; en el caso de los demócratas, Hillary Clinton. Esa es la dinámica que yo creo que estamos viendo esta noche. Roberto, se ha mencionado en varias ocasiones, al menos lo he escuchado, que si Hillary Clinton y Donald Trump van finalmente como candidatos a la presidencia por sus respectivos partidos, Hillary Clinton tendría una posibilidad enorme de ganar. Sin embargo, hay que reconocer que Donald Trump, a medida que han pasado estos meses, ha ganado muchísimo apoyo, y tal es el resultado que hemos tenido en las últimas asambleas. Así es. Yo quisiera recoger lo que dijo Johnny. En una elección general con Donald Trump, lo que habría que ver es cuál va a ser el nivel de abstencionismo y cuál va a ser el nivel de abstencionismo de los republicanos moderados que no estarán contentos con una nominación de Donald Trump. Esa pregunta no la sabremos sino probablemente el mismo día de las elecciones. Y coincido también contigo con lo que dice Donald Trump, al ser un candidato outsider o un candidato populista, como quiera llamarlo, generalmente mueve el tablero político y es difícil de predecir. Efectivamente, las apuestas hasta ahora dicen que Hillary Clinton le ganaría con mucha más facilidad a Donald Trump que a Marco Rubio. Yo me incluiría dentro de esos apostadores, pero sin embargo coincido con lo que tú dices, que Donald Trump, al ser un candidato outsider, al ser un candidato en el fondo tampoco predecible, se volverá también una elección difícil de predecir. Roberto, en el caso ya de la contienda demócrata, la matemática no realmente le funciona a Bernie Sanders en las contiendas que vienen, especialmente este primero de marzo en el supermartes. Pero, ¿qué trae Bernie Sanders y por qué Hillary Clinton no puede cantar victoria o decir que posiblemente pueda arrasar el próximo martes? ¿Qué trae Bernie Sanders el día de hoy? En el discurso tenía un número muy importante de jóvenes que lo estaban siguiendo y estaban aplaudiendo su discurso. Muy buena pregunta. Lo que yo pienso es lo siguiente. Sanders ha sido un candidato idealista, un candidato en cierta medida romántico. Es muy difícil estar en contra de lo que él aspira. Justicia social, salud para todos, etcétera, etcétera. Por tal sentido, un discurso idealista tiene mucho más retórica en los jóvenes, que muchas veces, o algunos de ellos, tienden a ser menos realistas. Entonces, Hillary Clinton es la candidata de los realistas y Sanders el candidato de los idealistas. Pero cuando aparece un elemento como Donald Trump o un elemento externo
que genera temor en otros lugares, por ejemplo, una guerra, Dios no quiera, o cosas de esa naturaleza, lo que hace es que el romanticismo y el idealismo pierden fuerza y tú buscas experiencias, buscas fuerzas y buscas realidades para combatir una realidad que te está produciendo miedo. Y si bien es cierto, Roberto, que Donald Trump ha obtenido una considerable ventaja, incluso sobre Marco Rubio y Ted Cruz, que en un momento se perfilaron como que iban avanzando en esta carrera, la realidad es que Donald Trump no tiene experiencia en el discurso político como la tiene Hillary Clinton, como lo puede tener Bernie Sanders, porque Donald Trump nunca ha tenido un cargo de elección popular. Trump es, en una definición muy latinoamericana, es un candidato populista. Es un candidato además contestatario. Es un candidato que entiende que la televisión y las campañas muchas veces son juegos de frases de 10 segundos, como bien lo describió el senador Rubio en el debate que CNN televisó este día jueves. Entonces, sí, en mi opinión, y eso coincidimos casi todos los comentaristas y los analistas, es un candidato sin contenido. Pero su fuerza no está en el contenido, su fuerza está en lo que nosotros diríamos los clichés o frases populistas muy cortas. Entonces no hay que subestimar, y ese creo que fue el error que hemos cometido o se han cometido muchas veces, de que al ver su superficialidad en los contenidos no le dábamos mucho rédito, pero lo que nos dice la campaña, como muchas veces es un juego de eslogans y de frases cortas y de poder decir algo en 5 y 10 segundos, Donald Trump es el maestro para manejar ese tipo de mensajes en tan corto tiempo. Quería añadir, y después para que de pronto Roberto si puede complementar, en esta campaña específicamente acá hay un asunto interesante, y es que los dos partidos adelantaron las convenciones nacionales para permitirle a los dos candidatos tener más tiempo para la elección general, por si había un candidato nuevo que la gente no conoce, tenga tiempo el electorado de aprender. Pues resulta que mover estas convenciones han terminado por complicarle a los mismos republicanos la elección, Roberto, ¿verdad? Porque ahora todavía hay muchos, y esta elección republicana es más probable que llegue a la convención en digamos, en lo que se conoce como una elección dentro de la convención, más que la de los demócratas. Pareciera que los de los demócratas se fuera digamos, a definir rápidamente, ¿no? Yo voy a decir una cosa sumamente atrevida. Lo que yo veo que ha pasado, sobre todo en el lado republicano, los últimos 6 años, sobre todo del triunfo de Sarah Palin y los partidarios del T, es que muchos republicanos, y sin lugar a dudas un canal de televisión muy famoso acá, que es el canal de televisión más conservador, Fox News, han celebrado que el nivel de la discusión haya bajado. Esto es, que se puedan decir cosas que no tienen mayor sustento, pero que igual se celebran. Y yendo a tu comentario, Johnny, exactamente es eso, en mi opinión, y coincido contigo, lo que les ha hecho mucho más daño al Partido Republicano. En otras palabras, lo que hace 4 o 6 años celebraron, en este momento les está costando muy caro. Pues Roberto, gracias por el tiempo, gracias por el análisis, por supuesto. Sí, ¿no? Y bueno, estaremos pendientes del supermartes, Johnny, que se avecina y se vaticina bastante fuerte, ¿no? Son casi 12 estados que van a estar en una contienda muy cerrada por todo el país, y va a ser pues muy interesante para los dos partidos. Y CNN tendrá una cobertura especial. Ahí vamos a ahí estar, estaremos en Atlanta. Sí, claro que sí, ahí vamos a estar todos. Sin lugar a duda lo tendremos. Gracias a ambos, un placer que hayamos tenido esta conversación. Nuestra compañera Yoli Molinares desde la ciudad de Washington, y Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN. Gracias a ambos. Muy buenas noches. Buenas noches.